Eduardo es ingeniero mecánico y abogado, una combinación interesante, ¿no? De la Universidad Central, tiene un máster en Ingeniería de Petróleo del Zulia, es especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central y es especialista en Desarrollo Organizacional de la Católica Andrés Bello. Tiene más de 50 años de experiencia profesional, 35 de ellos dedicados a la industria petrolera, en las empresas como Shell y Petróleos de Venezuela, donde desempeñó posiciones ejecutivas en diversas áreas operativas y funcionales, entre otras, gerente de Relaciones Técnicas y Asuntos Ambientales, Shell, gerente de Gas en Maravén, subgerente de la División de Recursos Humanos en Pequibén y gerente de Logística y Calidad en el CIET, gerente de Planificación de Organización de Recursos Humanos en PDVSA y también fue director externo de Hipostel. Ha sido asignado por PDVSA. Ha sido docente en los posgrados de Gerencia de las Telecomunicaciones en la Universidad Simón Bolívar, Administración de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, donde también fue coordinador académico del Programa Avanzado de Gestión Estratégica y del Programa de Migración Estratégica de Recursos Humanos. Ha publicado varios libros, entre ellos Estrategia, la piedra angular del éxito, El triángulo de la competitividad, Planificación estratégica de capital humano en el siglo XXI, de autoempleado a empresario y gestión estratégica para gobiernos exitosos. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, del Colegio de Abogados del Distrito Federal y de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Ha sido distinguido con la Orden de Mérito al Trabajo en su primera clase de la República de Venezuela y con el Premio Humberto Peñalosa de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Y bueno, como ustedes saben, Eduardo es un gran colaborador en toda esta actividad que estamos realizando en los webinars de los viernes y muchas otras actividades en pro de la reconstrucción de Venezuela. Bueno, con ustedes dejo mi querido amigo Eduardo, que nos va a hablar de traspasando fronteras. Adelante, Eduardo. Bueno, lamentablemente el sistema lo volvieron a cambiar y no vamos a poder pasar las láminas con los efectos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda con estas. ¿La están viendo, no? Sí, Ok, perfecto. Bueno, ¿de dónde viene este webinar y qué es lo que nos estamos proponiendo con este webinar? Básicamente, eh, el antecedente es el webinar que hizo Humberto Calderón sobre el papel de los petroleros en la reconstrucción de Venezuela, donde nos dejó varios tips. Uno, que los jóvenes desconocen nuestra historia y especialmente nuestra historia petrolera, que las políticas públicas han fracasado en los últimos 20 años y han llevado al deterioro actual del país y de la industria. Y que dos cosas básicas para recuperar a Venezuela son la electricidad y los hidrocarburos, que en ambos sectores hay gente que ha venido estudiando lo que hay que hacer, que los petroleros sabemos lo que hay que hacer, la experiencia es vasta y podemos contribuir con la recuperación en lo que sabemos hacer, que la capacidad y la honradez son esenciales en este esfuerzo, la ética y la moral tienen que ser transmitidas, pero además de acuerdo hay que actuar de acuerdo a lo que se predica y que el mejor discurso es el ejemplo y sobre todo nos dejó un mensaje final de que hay una iniciativa importante para organizar a los venezolanos en el exterior que se llama Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo. Y la invitación era a participar. Ahora, este webinar, yo no voy a hablar de cosas súper profundas, ni voy a hacer una exposición. Más bien yo quisiera referirme a las cuestiones que nosotros deberíamos debatir y el objetivo de este webinar es precisamente recoger las opiniones de ustedes y aclarar las preguntas que podamos aclarar. Pero básicamente, ante el surgimiento de este movimiento de la voz de los venezolanos en el mundo y ante la invitación que nos hace Humberto, hay tres preguntas básicas que debemos plantearnos. La primera
es si realmente queremos organizarnos el sector de energía para hacer oír nuestra voz como sector en la sociedad civil. La segunda, si la respuesta de la primera es afirmativa, bueno, ¿cómo organizarnos? ¿Qué implica organizarnos? Y la tercera es hacer una invitación, es ante la invitación de este movimiento, cómo nos insertaríamos si es que nos queremos insertar en el movimiento. Entonces, este es un webinar exploratorio para saber hacia dónde podemos tomar. Lo primero que nosotros tenemos que comprender dentro de este planteamiento es que el sector energía es probablemente en Venezuela o de los venezolanos el mejor organizado de todos los sectores, sobre todo en el exterior. O sea, esto empezó en el año 2017 al 2018, se logró hacer el primer plan de emergencia para la industria petrolera nacional, nos vamos a referir a él después. En el año 2019 este plan se transformó o se integró al apoyo, como apoyo al Plan País y se tuvieron varias interacciones, bastantes interacciones con la Asamblea Nacional, especialmente contribuciones para la elaboración del proyecto de ley de hidrocarburos. Y por último, también se constituyó VAPA, que era una inquietud de los venezolanos en Houston. En el año 2020, cuando ya vino el confinamiento, nosotros, en lugar de parar la actividad, lo que hicimos fue aprovechar la tecnología y de ahí nacieron estos webinars, nacieron grupos de trabajo que presentaron diversos informes. Hubo chats de intercambios que hoy en día se mantienen y que yo creo que hacen que el sector de energía sea uno de los sectores mejor informados, eh, y además incluso se han desarrollado cursos. O sea, nosotros hemos recorrido un camino y hemos desarrollado una experiencia que ha dado como resultado que hoy tenemos abundante información, tenemos una concientización, hemos visto la industria energética desde diversos aspectos, hemos visto el presente, hemos visto los escenarios futuros y hoy en día yo creo que el sector tiene una concientización bastante grande y sobre todo hemos desarrollado unas relaciones que de no haber sido por la pandemia y por la popularización que hizo de la tecnología para comunicarse, probablemente no hubiéramos hecho el avance que hemos hecho. Yo creo que la pandemia, lejos de habernos perjudicado, nos ayudó a comunicarnos, nos ayudó a conocer nuevas personas, nos ayudó a reactivar contactos antiguos y eso ha creado una cierta cohesión y ha ampliado el círculo de relaciones de todos los que estamos en este sector y de los que estamos interesados por esto. Entonces, ante esa realidad, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que una de las concientizaciones que hemos tenido es que la energía que en un momento dado se pensaba que era algo que no era estratégico, se ha vuelto realmente estratégica. Y se ha vuelto estratégica porque las naciones han progresado y en las Naciones Unidas se han establecido una serie de objetivos para el desarrollo continental, para el desarrollo de todo el planeta, que se pueden resumir en en tres objetivos clave: superar la pobreza, llevar a las poblaciones que no están a un nivel digno de existencia, pero por el otro lado y como contrapartida para proteger, hay que proteger el ambiente.
y se ha creado conciencia y quizás se ha politizado también, como vimos en el último webinar, el problema ambiental, pero cuando se pone en el justo término, nos hace comprender que tenemos que tomar una acción allí, aunque sea para ir a hacerle seguimiento a cuál es de verdad el impacto de la actividad humana y a tratar de mejorar, de eliminar ese impacto o de neutralizar ese impacto hasta donde sea posible. En todo esto, entonces, tenemos este dilema que por un lado la energía es necesaria para, para poder superar, para poder llevar a una existencia digna a las naciones, y en el caso de Venezuela esto es realmente grave porque nosotros en materia de consumo energético estamos prácticamente al nivel de los pueblos africanos, pero por el otro lado tenemos que proteger el ambiente y entonces hay un villano común que es el CO2. Por un lado, la mayor fuente de energía todavía sigue siendo y va a ser y va a seguir siendo por los próximos años proveniente de combustibles fósiles, y por el otro lado, el CO2 obviamente contribuye al calentamiento global. Algunos dicen que es decisivo la actuación del hombre, otros creen que no, pero sin embargo todos reconocemos que es un elemento importante que tiene que ser tomado en consideración. Pero esta visión que hemos tenido a través de las diversas exposiciones de los diversos especialistas, por lo menos nos han permitido concientizar varias cosas donde creo que todos estamos de acuerdo. Primero que nada, que el problema no es solo de hidrocarburos, es un problema de energía, que en el corto plazo hay dos cosas que son básicas para recuperar a Venezuela, que son la electricidad y los hidrocarburos, que en el mediano y largo plazo debemos evolucionar hacia una transición energética ordenada, que Venezuela, y eso sí ha sido algo que quizás yo por lo menos no tenía una conciencia tan grande como la que tengo ahora, que nuestro potencial energético no se agota en los hidrocarburos y que tenemos un gran potencial para afrontar tanto el corto plazo como el mediano y el largo plazo, y que para desarrollar ese potencial se requieren cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Y nosotros estamos conscientes de las interrelaciones, estamos conscientes de los efectos, pero pasa lo mismo en los otros sectores, sobre todo en el sector político y en el sector económico y por supuesto en el sector social. Entonces, eso nos lleva al dilema que nos planteaba Humberto. ¿Qué queremos hacer? Quedarnos encerrados en nuestros webinars, quedarnos encerrados en nuestras fronteras, quedamos encerrados en los chats, o traspasamos la frontera, como dijo Carlos Sánchez en el último o en el penúltimo webinar, y nos proyectamos en nuestra acción al sector político, al sector económico, al sector de educación, al sector ambiental, al sector de seguridad, etc. Entonces, la pregunta fundamental es, si nosotros creemos que podemos dar una contribución, que tenemos la capacidad de dar una contribución, ¿qué queremos hacer? Y si queremos hacer algo, entonces tenemos que organizarnos. Y la pregunta que surge es cómo organizarnos. Y por supuesto, también lo hemos visto en estos webinars, el modelo de organización que nosotros teníamos hasta hace 20 años y todavía está muy vigente, es la concepción que siempre hemos manejado, la concepción vertical y estática en base al organigrama
en base a la estructura en departamentos, puestos en base a la responsabilidad individual, en base a un liderazgo incluso jerárquico de comando y control, en base a un control vertical. Pero estamos ante la cuarta revolución industrial. O sea, los adelantos tecnológicos han sido sumamente fuertes. Ha habido convergencia de tecnología, globalización, movilidad celular. Hay una interacción generacional interesante ahorita donde los jóvenes no piensan como nosotros y donde nosotros tenemos que tender puentes. La digitalización nos está arropando, el calentamiento es una realidad, sea causado o no sea causado determinantemente por el hombre, pero es una realidad que también tenemos que afrontar y tenemos que afrontar las nuevas realidades como por ejemplo lo que pasó con el COVID apenas hace 2 años y lo que recientemente está pasando con la guerra de Ucrania. Ahora, para eso también se ha avanzado y se ha visto que hay que cambiar el modelo organizacional y si uno se va a organizar como una ONG, entonces tiene que organizarse de una manera diferente a la que nosotros conocimos en la industria, con base en una concepción horizontal y dinámica de las empresas, de la organización, con equipos de trabajo que trabajan simultáneamente, con roles en lugar de competencias, con trabajo en equipo en lugar de trabajo individual, con una orientación a resultados en lugar de a esfuerzo, con lo que se ha llamado un liderazgo sirviente, que modernamente lo que significa es que el líder no es ahora el que comanda, sino el líder es el que logra que otros puedan desarrollar una acción en conjunto para lograr un resultado mayor y donde el control es horizontal. ¿Qué pasa entonces? Que si nosotros empezamos a ver cómo es la organización de una ONG, entonces no conseguimos con que eso nace de la percepción de la necesidad de cambios en una población, en nuestro caso en la población venezolana, y la percepción de que nosotros podemos contribuir, de que tenemos la posibilidad de actuar para resolver en parte por lo menos esas necesidades. Y eso es lo que orienta a las organizaciones modernas a entender su propósito y su misión. Es decir, el propósito es el fin último que tú estás buscando, la misión es lo que tienes que hacer para poderlo conseguir. Eso parte del análisis de qué ventajas tienes, de qué resultados puedes dar, cómo maximizar esos resultados, cómo lograr que esos resultados sean eficaces en la resolución de las necesidades y cómo lograr que la obtención de esos resultados sean de una manera eficiente. Cuando vemos todo eso, nosotros podemos ir a organizaciones con modelos sencillos, pero que son totalmente diferentes a como las concebíamos antes, y entonces tenemos que plantearnos cuál es la propuesta de valor que nosotros podíamos presentar, a qué públicos iría esa propuesta, a qué segmentos de esa población, cuál es la caracterización, cuáles son las necesidades, cómo conectarnos con ellos y cómo mantener una relación con ellos, pero la otra parte importante es cómo tendríamos que organizarnos, qué infraestructura necesitaríamos, qué insumos necesitaríamos, qué personal necesitaríamos, qué socios necesitaríamos, qué costos tendríamos y qué fuentes de ingresos podríamos tener para actuar ante esto. Por supuesto, si complicamos esto un poco más y si lo llevamos al sentido moderno de organización, le incorporaríamos entonces ya ese análisis que nosotros aprendimos en la industria de escenarios para ver qué podría ocurrir, cómo actuar ante diversos escenarios, qué opciones estratégicas desarrollar y cómo transformar eso en planes. Por supuesto, esto es lo que hoy en día se llama organización. Ahora,
Esto que en el pasado costaba bastante y requería bastantes recursos, hoy en día podemos trabajarlos con organizaciones de bajo costo. Y el ejemplo lo hemos visto en precisamente lo que nosotros hemos podido hacer con los recursos humanos que tenemos, porque lo más importante fue el voluntariado, pero ¿cuál fue el éxito nuestro? Primero que nada, antes tú necesitabas espacios físicos para reunirte, hoy tenemos espacios virtuales y lo más interesante, esos espacios virtuales son de bajísimo costo. Hoy estas plataformas por las que estamos comunicándonos nos permite a un Víctor Vázquez allá en España comunicarse con Carlos Sánchez en Houston, conmigo aquí en Miami y con las personas que están en Colombia, que están en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de espacio ha pasado del espacio físico al espacio virtual. Y lo mismo, la manera de comunicarse. Hoy en día en WhatsApp nosotros podemos abrir chats, podemos transmitir información, podemos enviar documentación, podemos almacenar documentación en otros espacios y todo esto tiene un costo mínimo hasta tal punto pues que cualquiera de nosotros puede hacer lo que hemos hecho, que es tener un sistema de comunicación masiva, poder grabar esto, poderlo transmitir a través de YouTube, etcétera, cosas que no teníamos en el pasado. Entonces, a veces nosotros dentro de lo que podemos hacer nos ponemos limitaciones pensando que necesitamos mucho dinero cuando lo que necesitamos es muchas ideas. Por supuesto, para otros proyectos sí se va a necesitar dinero y ahí es donde nosotros tenemos, cuando pensamos en una organización, tenemos que pensar en cómo, en qué vamos a necesitar y cómo lo vamos a financiar. Ahora, cuál es el primer paso? Primero que nada, escoger un órgano promotor que tenga conocimiento y experiencia, que sea preferiblemente multifuncional y con enfoques diversos, que tenga relaciones y sobre todo que sean entusiastas del proyecto. Yo no sé si ustedes saben cómo nació el plan de emergencia para la industria petrolera nacional. Aquí está Pedro Castillo, por lo menos en la audiencia, que fue parte de ese nacimiento. Y ese nacimiento viene porque en un momento dado nos empezamos a plantear que por qué diversos organismos estaban dando opiniones y por qué no podíamos unir la acción de esos organismos. Y con base en eso, sobre todo con el movimiento que hizo la gente del petróleo en Venezuela, se logró reunir a un grupo de organismos como fue la gente del petróleo, ABIEN, SEDICE, el grupo Orinoco, COENER, UNAPETROL, SBIP, ABIEN, todos estos organismos y se creó un comité interinstitucional. Y ese comité interinstitucional tuvo una asesoría para poder desarrollar el proyecto del estudio donde precisamente participaron Beatriz, Pedro, Teresita y otro grupo, y algunos que no me acuerdo ahorita. ¿Y qué hicieron? Bueno, hacer un análisis sistémico primero de qué era lo que se iba a hacer. Es decir, hay 5 preguntas que cuando uno decide de verdad organizarse más, o sea, empezar a crear una organización, una ONG, se tiene que responder primero a qué segmentos te vas a dirigir, cuáles necesidades de esos segmentos quieres satisfacer
qué ventajas tenemos o podemos adquirir para satisfacer esas necesidades, con qué productos o servicios tangibles o intangibles podemos satisfacerlas y cómo podemos producirlos eficientemente. Y cuando uno se responde esas preguntas, entonces puede definir para poderlo transmitir y sumar voluntades, porque acordémonos que todas estas organizaciones se mueven con un componente importante de voluntariado, que es el que prestamos todos los que por lo menos creemos que esto vale la pena, en, en definir claramente y poner por escrito cuál es el propósito, cuál es la misión, cuáles son los valores que nos están animando y cuál es la visión. En el caso por ejemplo, del comité interinstitucional para el plan de emergencia nacional, se empezó por identificar lo que nosotros llamábamos cuáles eran los clientes y vimos en aquel momento no estaba el fenómeno Guaidó, ni estaba el gobierno interino, entonces simplemente se puso un cliente que no sabíamos quién iba a ser, que eran los actores políticos con capacidad de toma de decisiones y los actores económicos y sociales no gubernamentales también con la capacidad de tomar decisiones o de influir en las decisiones que se tomaran. ¿Y cuáles eran las necesidades? Fundamentalmente que fueran decisiones asertivas en materia de hidrocarburos. Eso daba el propósito del grupo, apoyar eficazmente la reconstrucción del país en el sector de hidrocarburos. ¿Y qué productos se esperaban? Un análisis estratégico consensuado de expertos del sector donde se examinaran los problemas relevantes apoyados en análisis y data y donde se presentaran las posibles soluciones. Y no hablábamos ni siquiera de soluciones únicas, sino de cuando había diferencias, simplemente presentar las posibles opciones y los pros y los contras de cada una. ¿Y en base a qué podríamos hacer eso? A las ventajas que se percibieron en aquel momento, que era el conocimiento de la experiencia, las relaciones que teníamos y el posicionamiento. Ahora, lo que yo quiero con esto es destacar un modelo exitoso que terminó con un plan de emergencia elaborado por más de 150 profesionales que fueron identificados y atraídos para elaborar este plan, porque no eran 150 profesionales cualquiera, eran los profesionales de más alto nivel en las diversas especialidades y que pudieron actuar coordinadamente. Ahora, si nosotros vamos con eso, ¿qué fue lo primero entonces que tenemos que hacer? Elaborar nuestro primer plan estratégico y que usualmente es un plan sencillo, orientado a temas identificados como prioritarios, que permite crear un modelo compartido dentro de la organización que sirve para engranar a los equipos y sirve incluso para acostumbrarnos a usar las herramientas modernas de análisis de problemas y tomas de decisiones y que busca victorias tempranas. En aquella época, pues se vio se tuvo esa visión sistémica que permitió hacer estas cosas. Ahora, si nosotros entonces resumimos lo que vamos ahorita, si deseamos organizarnos, tendríamos que escoger primero un órgano, o sugerimos escoger primero un órgano promotor con conocimiento y experiencia, preferiblemente multifuncional con relaciones y sobre todo que crea en este proyecto. Lo segundo es hacer ese análisis de nuestra situación. Tercero, identificar y atraer los colaboradores y por último, elaborar nuestro primer plan estratégico. Si vamos por partes, viene la primera decisión clave que nosotros tendríamos que tener.
a quiénes escogemos o quiénes se ofrecen para integrar el órgano promotor. ¿Cuál es la experiencia en todas las organizaciones que nosotros hemos trabajado y que hemos creado, e incluso que no solamente en el caso del grupo interinstitucional, sino en el caso de la creación de las empresas que hicimos después que despidieron a nuestros compañeros de PDVSA, etcétera, etcétera, que el órgano promotor tiene que ser figuras relevantes, tienen que ser personas con experiencia y con alta credibilidad. Y si nosotros vamos entonces, en el caso de que quisiéramos organizar el sector de energía, ¿a quiénes quisiéramos ver en ese órgano promotor? Eso son las opiniones que tenemos que oír. Esas son las cosas que tenemos que debatir. A mí, por ejemplo, me encantaría ver en un órgano promotor a personas que piensan incluso diferente. A mí me gustaría ver a un Evanán Romero con un Luis Pacheco o con un Juan Sabo o con cualquiera de los compañeros que brillantemente han hecho exposiciones, pero que no siempre han coincidido. Porque como dijo el propio Humberto, nosotros no tenemos que tenerle miedo a la diversidad. Si nosotros desarrollamos nuestras discusiones en un ambiente de respeto, de eliminación de ataques personales y de buscar y de tener claro que el objetivo es sumar, cualquier diferencia puede ser objeto de análisis. Hay herramientas modernas para hacerlo y realmente lo que hacemos es enriquecernos y muchas veces de diversas posiciones encontradas salen soluciones muchísimo mejores que las posiciones individuales. Eso es lo que el Boston Consulting Group llama desencuentros productivos. Y los desencuentros productivos son a veces muchísimo mejor que cuando hay un pensamiento de grupo que simplemente la gente dice sí y sí y sí por no llevar la contraria. El segundo tendría que ser entonces a quién vamos a dirigirnos y vemos nosotros que hay unas grandes oportunidades. Primero que nada a los otros sectores. Nosotros podemos hacer liga con la gente que está preocupada por la parte política y empezar a explicar el problema de los hidrocarburos y de empezar a entender el problema político. Son dos mentalidades diferentes y tenemos que entender por qué son diferentes. En cualquier otra ocasión podemos hablar las razones de las diferencias entre los políticos y los técnicos, pero en el sector económico también hay gente que quiere contribuir. En días pasados nosotros tuvimos una relación, por ejemplo, con la Universidad de los Andes, donde los académicos estaban estudiando la parte petrolera bajo el punto de vista académico y fue bien interesante una interacción que tuvimos en Benamérica porque precisamente le planteamos que vinieran a este foro y que pudiéramos hablar abiertamente y que pudiéramos tener quizás otro tipo de webinar donde se expusiera de parte y parte las posiciones y donde se pudiera aclarar. Pero por supuesto para eso hay que crear el ambiente y el ambiente tiene que ser que por un lado se trabaje con información y por el otro lado se trabaje con respeto. Ahora, nosotros tenemos otra área, los jóvenes. Hay una brecha generacional en la industria energética venezolana y se están formando jóvenes en las diversas universidades, pero que se beneficiarían extraordinariamente del contacto con las personas que ya han tenido una gran experiencia, de la misma manera que los que hemos tenido experiencia nos beneficiamos extraordinariamente en comprender la mentalidad de los jóvenes.
Actualmente están coexistiendo 4 o 5 generaciones a la vez en las organizaciones. Y por otra parte, la población, cómo acercarnos a la población, cómo acercarnos a los influencers que ejercen una influencia en esa población, cómo explicarles, por ejemplo, a los periodistas, a los comunicadores sociales, etcétera, cuáles son las cosas que nosotros vemos. Y entonces pasaríamos a lo segundo. ¿Cuáles son las necesidades? Y las necesidades vemos que son de complementariedad en la parte de los sectores, de formación en la parte de los jóvenes y de concientización en la parte de la población. ¿Qué ventajas tenemos para hacer eso? Bueno, tenemos conocimientos y experiencias, relaciones, valores, capacidad organizativa y gerencial, visión global y visión estratégica y otra serie de cosas que si no las reconocemos podemos explotarlas. Ahora, ¿con qué podríamos producir? Bueno, con los otros sectores, planes conjuntos o por lo menos lineamientos de planes que permitieran en un momento dado que hubiera un cambio en la situación política de Venezuela, ya tener concientizado a los que van a poder tomar decisiones de cuáles son los puntos claves que hay que atender para no fracasar. Podemos transmitir información, podemos dar cursos, podemos establecer conexiones. De hecho, nosotros en estos intercambios, en estos foros, hemos establecido conexiones entre diversos sectores que no se conocían y que querían conocerse y que querían compartir. Podemos denunciar, podemos hacer alianzas estratégicas, podemos dar apoyo directo, podemos hacer lobbying, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos producirlo? Por supuesto que tenemos que tener una organización ágil, tenemos que tener una planificación estratégica de esa organización, tenemos que tener un liderazgo moderno, no el liderazgo antiguo de comando y control, sino el liderazgo ese que lo que hace es darte apoyo. Tenemos que usar las herramientas que hemos aprendido de análisis de problemas, de priorización de problemas, etcétera, etcétera. ¿A qué nos debería conducir eso? A poder definir esto. Por ejemplo, esto no es la definición, esto es un ejemplo que yo les pongo. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería el propósito de organizarnos? Y ponemos contribuir de una manera efectiva con los planes de reconstrucción de Venezuela, con la unión del sector energético y con la formación de una cultura energética responsable, ya por lo menos cualquiera que nos vea como organización sabe si está interesado o no está interesado en pertenecer. ¿Cuál sería nuestra misión? Proveer orientación en la planificación, concientización, formación, etc. Esto, como les digo, estos son solamente borradores, ejemplos. ¿Cuál sería nuestra visión sobre una organización de referencia mundial en el área energética y cuáles serían nuestros valores? Mira, un valor fundamental es el respeto. Nosotros hemos destacado eso en los foros, en los chats, en todo eso. Y eso no es que se nos ocurre, es que esto se ha estudiado. Yo por lo menos les puedo contar una anécdota. Yo fui profesor del centro del CIAP de la Católica, el Centro de Actualización Profesional. Y por ejemplo, a mí me tocó darle parte de un curso más extenso, pues me tocó dar una materia a la gente de Guayana del sector eléctrico. Y en ese sector, y esto ya estábamos hablando en la época, hace como 15 años, pues, y en este sector, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros hacíamos una prueba para tratar de llevar la conciencia de lo que debería ser el liderazgo dentro de este sector, porque estaban las personas más altas
de la dirección de la electricidad allá. Y entonces estaba tanto los veteranos que venían de antes como las personas nuevas que incluso tenían esa mentalidad de la revolución y de la Quinta República, etcétera. Y los poníamos a trabajar en grupo y les hacíamos una pregunta a cada grupo. Primero, ¿cuál es el mejor supervisor que tú has tenido y por qué? Y a otros grupos le preguntábamos cuál era el peor supervisor que tú has tenido y por qué. Cuando eran grupos de 25 personas normalmente, fueron como 10 cursos de estos, así que en el orden de 250 ejecutivos pasaron por ahí. Y ustedes saben cuál era la primera cosa por la que descalificaban al supervisor, por el respeto. La gente que trabajaba en los grupos que tenían la visión positiva, a los que se le preguntaba cuál era el mejor supervisor que tú has tenido, lo primero que te decían era porque respetaba a los miembros de su equipo. Y la primero que salía en los otros grupos porque no respetaba a los miembros de su equipo. Sorprendentemente, los equipos no se estaban comunicando entre sí. Cuando ellos exponían sus conclusiones, la coincidencia en lo que tenían que ser los valores y la manera de manejar la organización eran extraordinarias. Y por lo menos se llevaba una conciencia de que había que respetar a la gente. Por supuesto, habían otros valores como honestidad, excelencia. Nosotros también podemos crear esos valores en nuestro grupo. De hecho, los tenemos, pero una cosa es tenerlos y otra cosa es explicitarlo para vivir de acuerdo con ellos. Como decía Humberto, que me gustó mucho, uno predica la moral con el ejemplo. Y como decía un jefe mío, Fran Rubio, tú no puedes ir a predicar la moral en calzoncillo. Nosotros tenemos que aprender y hemos aprendido y yo creo que hay un gran nivel de respeto y yo creo que nosotros podemos dar ejemplo de eso en otras instancias, que es una cuestión bien importante. Ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Identificar y atraer a los colaboradores clave. Ahorita nosotros podríamos, por ejemplo, a través del chat decir quiénes están interesados en este proyecto y ya podríamos tener una primera base de datos y a través del desarrollo de las preguntas y de las intervenciones que vienen a continuación podríamos oír qué es lo que la gente, qué es lo que nosotros estamos pensando. Y por supuesto, una vez que se constituya esto, lo siguiente es el cuarto paso, que es elaborar ese plan estratégico. Ahora, nos viene entonces la tercera pregunta, porque hay una invitación a sumarnos a este movimiento de venezolanos en el mundo y dentro de la convocatoria que ellos hicieron y que yo creo que algunos de los que están en este chat asistieron a una primera reunión que fue más restringida el sábado pasado, ellos dicen que proponen una serie de encuentros y acciones de información y comunicación, así también como la consecución de apoyo tecnológico y recursos provenientes del aporte ciudadano que permitan avanzar hacia la realización de un evento internacional que es la Conferencia de los Venezolanos en el Mundo, donde se discutirán temas fundamentales para la reconstrucción de la nación y el rol de los venezolanos dispersos en el mundo. Entonces, ¿cómo integrarnos acá? Por supuesto, esto va a depender de cómo evolucione este grupo y de cómo podamos interactuar, pero deberíamos estar listos para eso. Ahora, tenemos que estar conscientes de los obstáculos. Vamos a tener obstáculos cuando yo puedo compartir
la experiencia de Benamérica, la organización a la que yo pertenezco, nosotros en el año 18 estábamos tratando de lograr unir a la diáspora, ni siquiera a la diáspora mundial, porque no teníamos las herramientas, sino empezar por la diáspora del sur de Florida, y organizamos junto con Florida International University y con el Observatorio Ana Haren una, una, unas jornadas, pero bien organizadas. O sea, primero buscamos quiénes eran las personas que nos gustaría que estuviéramos, las invitamos, les enviamos un cuestionario previo para explorar qué era lo que ellos pensaban sobre el problema que de la diáspora, sobre si valía la pena unir a la diáspora, si valía la pena unirla, para qué valía la pena unirla. Les preguntamos qué obstáculos veían ellos, qué cosas había que hacer. Y fue una jornada bien interesante que incluso dejó consternados a la gente de FIU. A mí se me acercó el director del centro y me dijo, yo nunca había visto ni este nivel de respuesta a una encuesta, ni este nivel de cohesión en las preguntas. Y para resumirles qué fue lo que conseguimos nosotros y que probablemente va a estar vigente para muchos, para poder unirnos, nosotros preguntábamos, ¿para qué unirnos? Entonces las respuestas se podían sintetizar, era para conocernos, apoyarnos, crear sinergia y preservar la venezolanidad, para ser más efectivos para cambiar la situación actual, para demostrar al mundo nuestra potencialidad y tener más influencia en la comunidad internacional y para apoyar de una manera más efectiva la recuperación de Venezuela. Pero también preguntábamos esa visión de futuro. Si nos uniéramos, ¿cómo luciríamos? Entonces la respuesta en aquella oportunidad fue, bueno, planificaríamos y coordinaríamos acciones conjuntas, tendríamos sitios de encuentro para compartir, asistir, informar, educar, discutir nuestros problemas y dispondríamos de sistemas de información y orientación y apoyo a los venezolanos. Pero les preguntábamos también, bueno, ¿y qué sería necesario, lo que tenemos que reforzar para poder lograr eso? Y nos salió que planificación y organización, respeto, humildad y solidaridad como valores, comunicación e información, adiestramiento, pero sobre todo salió un factor que teníamos que sembrar esperanza. Ahora, cuando explorábamos cuáles eran los obstáculos, bueno, lo primero que salía era desconfianza, incredulidad, desesperanza y apatía en el sur de Florida. Pues esto era válido para lo que nosotros hacíamos. El personalismo, protagonismo y los intereses particulares de los líderes, la falta de recursos físicos y financieros, la ausencia de información y la dispersión de esfuerzos. Bueno, algo similar nosotros deberíamos estudiar para poder llevar adelante, si queremos llevar adelante este movimiento. Y entonces con esto yo finalizo y lo dejo para que ustedes sean los que discutan, hablen, pregunten, compartan y den sus opiniones. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Interesante tu manera sistemática de ver esto, ¿no? Yo coloqué en el chat la invitación que yo recibí, esa es personalizada para mí, de Movimiento Venezolano en el Mundo. Y en ese grupo, no sé cuántas personas están registradas ahorita, pero ese
una de las maneras posiblemente de recoger nosotros un listado de las personas interesadas y que reciban la invitación. Vamos a comenzar. Hay una propuesta de Julián de que como esto no es una presentación con preguntas, sino es un webinar como debate, aumentemos un poco los 3 minutos. Yo pienso que lo podemos hacer, vamos a llevarlo, pero tampoco lo podemos hacer indefinido, porque entonces alguien se encadena y no es la idea, ¿no? Yo creo que lo podemos aumentar máximo 5 minutos y permitir así un poco más interacción. Hay una pregunta y varias personas que han pedido la palabra. Vamos a empezar con es un tratado de Rafael y luego una pregunta al final. Dice, excelente iniciativa la de este webinar. Preguntas. Se hace varias preguntas. ¿Se trata de hacer oír nuestra voz en el sector de la sociedad civil o más bien involucrarla en un plan de acción concreto que le podemos proponer? Segundo, el grupo de profesionales para ello existe, pero rigurosamente no está organizado. Si hay parcelas organizadas, no habría que aprovechar la red desarrollada a lo largo de este webinar para incorporar esas parcelas y procurar una organización más robusta. Y tercero, para lograrla no sería natural partir en una primera etapa de grupos formados a base de competencias dirigidos a la solución de problemas muy concretos. En una segunda etapa habría que perseguir una sinergia a otra escala de esos grupos. Es larga, no sé si la captaste toda, tú la tienes de todas maneras ahí en el chat, Eduardo. Sí, no, está bien. Mira, yo creo que tienes razón. Mira, No, sí, hay varios grupos que están actuando, obviamente. Este, eh, Grupos que unos conocen y otros no conocen. Lo primero es hacer un censo de esos grupos y lo segundo es invitarlos a participar si queremos organizarnos, pero para eso tendríamos que empezar por un comité promotor que realmente este, empiece a elaborar, a desarrollar un plan para poderte organizar. O sea, nosotros no nos vamos a organizar por azar. Eso es imposible. Tenemos que canalizar todo esto y precisamente por eso queríamos abrir este debate. Sí, bueno, posiblemente Luis Augusto tenga que, ahorita tiene la palabra Pedro, Nelson Omedillo, Luis Augusto Colmenares y Julián Salazar que la pidió por el chat. Entonces vamos a comenzar con Pedro. Yo me imagino que Luis Augusto va a comentar un poco más sobre la organización. Adelante, Pedro. Pedro, y por favor, para el futuro, oye, te agradezco que durante las presentaciones apague la cámara porque interrumpe la grabación. Adelante, Pedro. ¿me escuchas? Sí. Mira, 100% de acuerdo con Eduardo. El plan estratégico es una herramienta que nos puede llevar a algunas conclusiones y unas ejecuciones positivas. Eh, una de las sugerencias es que debemos revisar el caso de Guyana. En el 2010 organicé un evento en el Colegio de Ingenieros con variadas personas, ingenieros petroleros, geólogos, militares, políticos, etcétera, para hablar desde un punto de vista técnico y de ¿cómo se llama?, de límites, el caso de Guyana. Debíamos acercarnos a la otra Guyana, a la Guyana que también está haciendo cosas en el área de petróleo, más atrasado que la Guyana inglesa, pero con que no tenemos problema, ¿no? En los años donde aquel famoso con un pito en la boca botó al cerebro de la industria petrolera, yo me dediqué en forma individual a conseguir currículums de esos grupos, de esos colegas, y en 3 viajes a Houston, al Aramco, lo divulgué mucho y estuve sin ningún pago en nada, todo mi propio tiempo, mis propios recursos, apoyando a que conozcan a nuestro cerebro petrolero. No sé el resultado porque era complicado. Comencé también muy temprano
a querer saber dónde estábamos. Y para eso hice un Excel de los que pude contactar en el Medio Oriente y otros los que estaban en Canadá. En el año de 1980 comencé a querer darle mayor valor agregado a nuestros recursos petroleros, sobre todo el gas, visitando petroquímica en Estados Unidos y tratando de convencer a nuestros colegas de que le diéramos mayor valor agregado. Otra idea es que tenemos que implementar, paralelo a lo que ha dicho Eduardo, el equivalente a un plan Marshall, porque hay tantas cosas destruidas que tenemos que reconstruirlas desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de infraestructura. En conclusión, hay tantas cosas por hacer que tienen que ser organizadas tal y cual como lo ha planteado Eduardo, con un plan estratégico. Gracias, Pedro. Y lo más importante de todo para mí, el número uno de todas estas cosas, es el que tenemos que tener como objetivo, como goal más importante, es la gente. La gente que desde 1811 ha sido abandonada, ¿no? Y que es un grupo tan grande que tiene mucho que dar, y lo digo con conocimiento de causa. Los 45 barrios a los cuales me dediqué en Caracas y los muchos otros que me quedé fuera de Caracas me hacen tener confianza y fe que esa gente que fue abandonada y que no fue educada para que sean útiles al país, tiene mucho que contribuir, y ese es un objetivo número uno, la gente. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Algún comentario, Eduardo? No, yo estoy de acuerdo con Pedro. Ok, entonces tiene la palabra Nelson Olmedillo. 5 minutos, máximo. Ok. Ok, no sé si me escuchan porque tenía dificultades hace rato con el sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, bueno, un saludo para todos y una felicitación por la iniciativa de exponer esta conferencia de Eduardo. Yo creo que es un tema importantísimo, el tema de la diáspora como un elemento posible de aporte a la solución de muchos problemas en los que se encuentra Venezuela. Yo que vivo en Venezuela, con mucha frecuencia me encuentro en discusiones en las cuales la gente no cree en el regreso de la diáspora, ¿no? Cosa con lo cual no coincido. Yo creo que Venezuela es un país lleno de potencialidades y que lo que está es circunstancialmente mal dirigida, mal gestionada como país. Por lo tanto, las potencialidades del país como tal siguen estando allí y bueno, no tengo ni que decirlo a todos ustedes porque hemos escuchado múltiples webinars cubriendo este asunto, ¿no? Ahora, creo que todos debemos generar una opinión consolidada acerca de las posibilidades de aporte de esa diáspora, no porque sea la diáspora que sembrada en Venezuela es la única que va a solucionar, pero sí va a tener una participación importante. Solo para dar un ejemplo o una referencia, acuérdense de lo importante que resultó para el país la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y yo recuerdo que esa gente que fueron, entiendo, unos 20 y tantos mil, causaron un gran impacto en la evolución de la Venezuela del último cuarto de siglo del siglo pasado. Y esos eran nada más 20 y tantos mil. Imagínense ahora
un conglomerado de 7 millones de venezolanos en el exterior, aprendiendo, educándose, entendiendo lo que es la cultura del trabajo, esforzándose, pasando roncha, como decimos nosotros. ¿Qué no podrán hacer para convencer a Venezuela, para convertir a Venezuela en lo que todos deseamos? Lo que sucede es que si el desánimo prevalece, pues todo se va a diluir y cualquier esfuerzo positivo que se trate de lograr con la diáspora va a quedar disperso porque no hay la convicción de que Venezuela es recuperable. Entonces creo que un tema básico sobre el cual hay que trabajar es la convicción de que la cosa tiene arreglo, de que el tema no es que Venezuela está destruida per se en su esencia, sino circunstancialmente mal gestionada como país. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Tiene la palabra ahora Luis Augusto Colmenares. Adelante, Luis Augusto. Buenos días, ¿cómo están? Es un honor que me permitan participar de este panel. Soy quizás el único o de los muy pocos que no forma parte del sector energía y del petrolero, pero he estado muy vinculado bueno, por sangre, mi padre fue del sector eléctrico en Venezuela y siempre estuve muy interesado con todos sus proyectos y todo su trabajo. Por cierto, este tema de integración de electricidad y petróleo, yo recuerdo que ayudé hace muchísimos años, más de 20 o 30, al primer congreso a redactar. Mi padre fue presidente del primer congreso de energía, creo que se llamaba algo así, que se hizo entre la Asociación de Petroleros y ABIEN, en algunos años, creo que de los 90 o de los 80. Y me llama mucho la atención esa observación de Eduardo sobre esa integración, ya no solo hidrocarburos, sino el tema energético en Venezuela. Sin embargo, no entiendo mucho de eso. Pero sí quería hablarles, yo formo parte de lo que se refirió Eduardo, del movimiento ciudadano venezolanos en el mundo. Y quería hacer algunas acotaciones porque fue interesantísima la presentación de Eduardo. Y quería referirme un poco al tema de la diáspora, que es lo que nosotros en este momento estamos trabajando y me llamó muchísimo la atención. Ya la había visto antes, la tomamos en cuenta y hay que seguirla tomando en cuenta esas reflexiones de Eduardo en ese encuentro que tuvieron sobre el tema de la diáspora. Y yo quiero compartir con ustedes que desde ese momento, quizás Eduardo, cuando se reunieron ustedes allá en Miami, al momento actual, el avance de la diáspora en muchos sectores ha sido increíble. La diáspora está organizada, hoy mismo se está desarrollando, terminando en República Dominicana, el encuentro o de la asamblea de la coalición por Venezuela, donde se han unido aproximadamente 100 organizaciones, donde está Beneamérica, donde está Benemex, de la cual yo participo aquí en México, reunidos en República Dominicana en su asamblea, entre 80 y 80 y pico asociaciones civiles de venezolanos en el mundo, en América y algunas en Europa. Hay que ver lo que significa ese esfuerzo, o sea, ese esfuerzo de... Igualmente está el tema de la red global, ustedes deben conocer, hay un gran esfuerzo, la red global de la diáspora, donde está trabajando Tomás Páez con la organización de clústeres sobre diversos temas. Ahí hay un tema energético. Yo creo que les recomiendo que es bien importante buscar la conexión con esta red global de la diáspora del sector petrolero, el sector de energía, con lo que está haciendo este grupo que está también en todo el mundo. El esfuerzo de Beneamérica particularmente ha sido admirable. Beneamérica jugó un papel muy importante en la conformación de la coalición por Venezuela. El Plan País, hay que ver la integración que ha visto con este proyecto Plan País, que por cierto está teniendo reuniones en este momento en diversos países del mundo con los jóvenes, trabajando con los jóvenes venezolanos de la diáspora en el tema del futuro y la reconstrucción del país. Entonces hay muchos esfuerzos que se están realizando en el mundo en relación al tema de la diáspora. Sin embargo, cuando nos referimos al movimiento ciudadano venezolano en el mundo y la motivación, lo que creo que nos está diferenciando
y creemos que debemos y estamos llenando un vacío o debemos llenar un vacío, se refiere específicamente a que la diáspora todavía no ha logrado enfocar sus esfuerzos y su apoyo específicamente en el campo amplio político, en el cambio necesario para Venezuela, los esfuerzos que hay que hacer para lograr el cambio político, que es fundamental. No tiene sentido hablar de proyectos de reconstrucción, de proyectos técnicos, de proyectos financieros y económicos para un país que sigue estando en manos del régimen. Esa es por lo menos la posición dentro del movimiento. Por lo tanto, el enfocarnos en el cambio político de Venezuela es fundamental y preguntarnos cuál es el rol de la diáspora en ese sentido es fundamental. Y después creemos que un tema fundamental que nos puede unir es la defensa de nuestros propios derechos políticos, nuestro derecho a participar en política, nuestro derecho a votar e incluso nuestro derecho a tener representación en Venezuela en las instituciones en el futuro. Entonces, ese tema es lo que creemos que existe un vacío en algún momento y que creemos debemos afrontar con urgencia, porque lo que está sucediendo en Venezuela en el plano político requiere, creemos nosotros, nuestra participación, nuestro esfuerzo. El plan estratégico que plantea Eduardo es fundamental. Nosotros hemos orientado este tema hacia un elemento central, un eje que es, y hacernos la pregunta, ¿cómo aumentamos nuestra capacidad de incidir con voz propia, con voz de la diáspora, en el cambio político en Venezuela, en todo lo que suceda en ese ámbito? Para eso, lo que Eduardo presentó hoy ha sido, para mí particularmente, una clase magistral que tendremos que aplicar porque cae como anillo al dedo. Estamos en este momento en el movimiento, en ese problema de cómo nos organizamos y cómo nos planificamos. Así que lo que plantea Eduardo ahorita es utilísimo. Y nuestro planteamiento acoge varias de las propuestas de Eduardo, como cómo responder a la pregunta de cómo nos organizamos, responder a la pregunta de cómo conformamos equipos de trabajo horizontales, responder a la pregunta clave, el uso de recursos tecnológicos para por lo menos dos cosas, para comunicarnos y para participar. Y ahí están algunos petroleros, está Carlos Sánchez conoce de este caso, Carlos Moreno también, que nos están apoyando en el tema tecnológico, cómo usar la tecnología para comunicarnos mejor e incluso para participar. También estamos en el tema de financiamiento. Hay una propuesta muy específica que se trata de cómo nos autofinanciamos a través de un fondo de participación ciudadana, cómo toda la diáspora en el mundo podríamos aportar un pequeño monto, el principio de muchos aportando poco para financiar el movimiento. Y está también el tema fundamental, ¿qué creemos que falta en la diáspora? No solo cuestión de organización, también hay un tema de institucionalidad. Entonces creemos que es importante cómo le damos institucionalidad a este movimiento, cómo logramos cierta representatividad en el movimiento, cómo logramos que esa representación sea legítima, y creemos que no hay otra forma de hacerlo que a través de un proceso de participación democrática que incluso dé el ejemplo interno hacia Venezuela de cómo se conforma un liderazgo que efectivamente sea representativo y que tenga la capacidad, por la fuerza que trae detrás de todo un movimiento ciudadano donde miles o cientos de miles, ojalá, de ciudadanos venezolanos del mundo apoyan ese elemento, han participado en la institucionalidad de esa organización y entonces la capacidad de incidencia se puede presentar ante los gobiernos de acogida, ante las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento lo que está buscando es llegar a esta institucionalidad, llegar a este tipo de organización que tenga entonces la representatividad debida y la capacidad de poder incidir en los países de acogida, en los organismos internacionales, en nuestra propia política interna de Venezuela, y entonces la diáspora de alguna manera aumente su capacidad de incidencia y tenga una voz propia. ¿Para qué? Para nuestro eje central en el rescate de los derechos ciudadanos y que eso creemos pueda ser una fuerza para el cambio político en Venezuela. Yo les auguro el mayor de los éxitos. Yo creo que es importantísimo esa organización de ustedes también como sector, pero también los invito a que consideren
Y les hago la propuesta, Eduardo, en cualquier momento podemos hacerle a este grupo una presentación. Muchos de los que están aquí quizás ya han participado, pero de cuál es la situación actual del movimiento. Y les pido apoyo tecnológico, Eduardo, apoyo y orientación sobre todo en este proceso de planificación y de organización que estamos ahorita, porque pretendemos tener una organización en todos los países del mundo y eso requiere pensar, diríamos, fuera de la caja de cómo podemos hacer para organizarnos en todos los países del mundo de forma efectiva y de forma que efectivamente, pero valga la redundancia, de forma efectiva y eficiente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Luis Augusto. Hice una sección de tiempo contigo porque yo sé lo importante de este mensaje. Y bueno, estamos contigo en esa tarea. Creo que hay que avanzar un poco en ver cómo grupos como estos pueden incorporarse. Yo puse en el chat la invitación que recibí de ustedes, la cual yo llené y participé. No sé si hay un mecanismo en este momento para comunicarse con ustedes o las personas interesadas. No sé cómo están haciendo eso, ¿les gusta? Sí, seguimos con el proceso. Lo que tuvimos ahorita fue una primera asamblea con los primeros que se ofrecieron a participar, pero hay un número mucho mayor que han suscrito diríamos, nuestro documento de narrativa central, nuestro documento doctrinario. Empezamos y después tenemos este grupo ya trabajando, de donde van a salir ahorita, estamos en la etapa de conformar grupos de trabajo. La invitación está abierta. Seguiremos mandando información, los links donde se puede la gente registrar, donde puede obtener el documento, etc. Ok, gracias, Luis Augusto. Bueno, adelante, Julián. Por favor, 5 minutos. Yo hice una sección con Luis Augusto, yo sé que en 5 minutos no pude cubrir todo lo que quería explicar él. Adelante, Julián. Gracias, Carlos. En primer lugar, felicito a Eduardo. Excelente presentación, Eduardo, y muy bien estructurada, muy didáctica y muy motivante para formar parte de esta diáspora que está dispersa, pero es necesario organizarnos para dar nuestro punto de vista y cómo podemos influir en lograr la lucha por Venezuela, por el cambio. Porque a veces nos podemos ir por las ramas y nos vamos a poner a pensar en qué haríamos cuando venga el cambio. Sin embargo, el cambio se va alejando, se va alejando. Muchos, dentro de los cuales me incluyo, a veces perdemos el entusiasmo, ya vemos muy lejano, se está consolidando la izquierda en América Latina y yo lo veo debería ser como un grupo de presión. Yo tengo un punto de vista muy diferente y ustedes lo conocen con respecto al caso petrolero. El caso petrolero y las nuevas tendencias lo he hecho dar a conocer en los diversos artículos que he publicado, en las conferencias que he transformado los artículos en conferencias y en las cuales he dado 2 ahí en VAPA, una de las cuales es las 2 grandes amenazas de la industria petrolera, que son el antifracking y el calentamiento global. Y la otra fue la gran farsa de las 300 millones de barriles de reservas de Venezuela. Bueno, pero poniéndome en autos, sí tengo una posición diferente en cuanto a la concepción de lo que debe ser cómo organizarnos en este caso que planteas. Primero porque veo que ya se está englobando 2 cosas, que son, ya queremos meternos con la parte de la energía. Y yo lo veo como algo que tengo una posición opuesta, porque cuando nos involucramos en lo de la energía, ya estamos cayendo en las estrategias de la izquierda global, que es la campaña anti-oil and gas. Y si dudamos de que esa campaña
no existe. Veamos el caso ya de América Latina, donde está prohibido el fracking en México, donde ya está prohibido no solamente el fracking, sino la actividad petrolera de exploración y hasta de explotación en Colombia. Las intervenciones de los presidentes de Chile y del presidente colombiano en las Naciones Unidas, todo fue enfocado a esa estigmatización de la industria petrolera a nivel global. Y todo eso avanza. Todo eso avanza a nivel de Europa, donde está prohibido todo lo que tiene que ver con la actividad petrolera. Muchos estados ya en Estados Unidos, como California, están prohibiendo la actividad petrolera. Y nosotros, como lo veo, como que nos estamos adhiriendo a esa estrategia, que es la estrategia del Foro de Sao Paulo. Porque la estrategia del Foro de Sao Paulo, que ya pasó a la acción y está logrando grandes logros, es cuando dice en su última intervención, en sus últimas reuniones, que para la izquierda latinoamericana la protección del medio ambiente tiene gran importancia, dada la grave situación de desequilibrio ecológico y cambio climático, cuya base está en el orden económico mundial, el capitalismo y el modelo neoliberal. Entonces, yo veo con preocupación cuando también muchas organizaciones petroleras, organizaciones de profesionistas petroleros. 30 segundos, William. ¿Perdón? 30 segundos te queda de los 5 minutos. Ok, entonces mi propuesta es enfoquémonos en lo que sabemos, en el petróleo, una agrupación de pensadores y activistas petroleros en el exilio que queremos contribuir como diáspora al fortalecimiento y al cambio de la situación actual venezolana. De lo contrario, nos estamos convirtiendo en aliados de la izquierda global, de los que ya están protestando por no más petróleo, no más oil. Esa es mi propuesta, enfocarnos como organización de la diáspora en lo que sabemos, en el petróleo. Gracias. Gracias, Julián. ¿Tú quieres dar un comentario, Eduardo? Sí, sí. Mira, Julián, cuando nosotros decimos que el problema es energético y no solo de hidrocarburos, es porque precisamente tenemos que considerar el corto, mediano y largo plazo. Y te pongo un ejemplo. Venezuela, para poder, según los estimados que hace la propia Shell, para tú tener una existencia digna en un país, deberías tener aproximadamente un consumo de 16, 17 barriles equivalentes de petróleo por año por persona. Eso, si tú lo multiplicas por una población de 30 millones, ya te da una cantidad de barriles que es muy superior a la producción nuestra. O sea que si fuéramos nada más un país petrolero o un país de hidrocarburos, no sobreviviríamos. Afortunadamente nosotros tenemos unas grandes reservas de otra energía que es la eléctrica, pero la energía eléctrica y la energía y los hidrocarburos se tienen que complementar y en eso precisamente estamos y estamos buscando incluso propiciar una mayor integración de esos planes. Pero por la otra parte, uno tiene también que considerar cuál va a ser la evolución futura. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad para explotar, para exportar nuestros hidrocarburos, que lo queramos o no lo queramos por las presiones internacionales, por la situación geopolítica, por las cosas diversas, no es infinita como lo era antes. Entonces tenemos que hacer una planificación energética
integral en Venezuela y tenemos que crear una conciencia de conservación. Además de eso, nosotros vemos que tenemos unas grandes oportunidades de captura de CO2, lo cual quiere decir que si nosotros ejerciéramos el lobby necesario, pudiéramos prolongar la explotación petrolera bastante más allá del año 2050, que es el que han fijado las naciones, para, para un equilibrio cero en el CO2. Pero para eso tenemos que hacer planes. Entonces, yo no me estoy refiriendo a sustitución ni a nada de eso. El carbón, el petróleo, yo creo que van a seguir ejerciendo un factor, van a seguir siendo fundamentales, pero tenemos la gran ventaja de que podríamos producirlos con un equilibrio ambiental cero, porque precisamente tenemos los yacimientos para almacenarlos y tenemos muchísimas posibilidades. Entonces no se trata tampoco de las etiquetas, se trata de examinar la realidad nuestra y saber que la planificación de nuestra matriz energética es una de las cosas vitales para el desarrollo del país. Eso es todo. Gracias, Eduardo. Mira, tiene la palabra Pedro Castillo. Pedro, 5 minutos. Pedro. Ok, ¿me copian? Sí, te copiamos. ¿Me copia, Carlos? Sí, Ok. sí, te copiamos. Muy bueno el documento que presentaste, Eduardo. ¿Verdad? Pues arropa una serie de acciones que es necesario considerar en profundidad. Yo solamente voy a hacer una breve reseña en los 5 minutos de lo que significó más de 3 años y medio de trabajar con lo que nosotros denominamos el grupo interinstitucional y después el plan táctico de emergencia. Esto es un ejemplo de cómo organizarse y cómo definir planes de trabajo específicos. Les hablo de lo que significó el grupo interinstitucional. Nosotros primero realizamos reuniones con COENER, pero COENER estaba más concentrado en la parte de refinación y nosotros necesitábamos buscar algo con más amplitud. Más allá del petróleo, nosotros nos preguntábamos que producir petróleo sin electricidad no va a ser fácil. Hay que mirar también el ambiente y hay que mirar otros aspectos. Y esa fue la razón por la cual se constituyó el grupo institucional, donde estuvo a bien el grupo Orinoco, SEDICE, COENER, invitados especiales y la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. ¿Por qué? Porque era necesario tener una cabeza visible que tuviese figuración interinstitucional. ¿Qué hicimos en el grupo interinstitucional? Allí participó mucha gente, hablamos de producción, de refinación, de mercadeo, de ambiente, de electricidad, y eso generó una serie de ideas y de acciones que lo transformamos en un documento. Pero luego cuando vimos que nos surgió una pregunta, ok, nosotros vivimos la parte global, pero luego dijimos, ahora vamos a aterrizar. ¿Cómo hacerlo? Esa pregunta no lo habíamos hecho. ¿Cómo hacerlo y cómo entrar? Y el cómo entrar nos trajo una serie de discusiones de que, por ejemplo, para entrar, allí no pueden entrar novatos, sino tiene que entrar gente con experiencia. Ojo, no estoy hablando de calificaciones, con experiencia, porque la concentración inicial va a ser en tarea de operaciones. Ahí están los reales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como hay poco fondo, necesitamos tener un grupo que sepa de la parte operativa, de determinar cuál es el estado de las facilidades, de recuperar aquellos hombres que nosotros teníamos antes, que eran las cuadrillas de producción, que ahora no sé si existen, que eran los que reparaban esas cosas menores, pero que traían barriles. Esa parte la exploramos y la hablamos en profundidad. Luego empezamos a hablar un poquito más en detalle de hacer las evaluaciones de los pozos,
la parte de mercado, la parte de qué hacer con el crudo una vez que se tuviera, tener negociaciones con Citgo. Elizabeth nos ayudó mucho en la parte de comercio internacional. Al final logramos producir otro documento, donde ya inclusive hablábamos de barriles que podían obtenerse con estas primeras tareas. Cuando hablamos del plan táctico de emergencia, nos referíamos a qué hacer al entrar y cómo mantener o incrementar la producción con lo poco que teníamos. Y también sugeríamos, en esta parte, cuando ya tuviésemos avanzado el plan de emergencia, era ingresar profesionales jóvenes que pudieran adquirir experiencia de estos veteranos. Porque estos veteranos iban a entrar allí, pero el nivel de actividad que se iba a desarrollar allí era tan grande que hacía falta carne nueva. Y eso fue lo que produjo finalmente un documento que llamamos el Plan Táctico de Emergencia. Y una de las cosas importantes y saludables que yo veo de este movimiento es que allí se aglutinó un grupo de profesionales donde inclusive también hubo visitas de campo. No solamente nos concentramos en Caracas, sino que visitas de campo a Oriente, Barinas y a Occidente, donde pudimos también conversar con gente de los campos y también conocer de sus ideas, de sus tareas y de esas acciones que nosotros promovíamos en ese plan táctico de emergencia. 30 segundos, Pedro. Ok, ese plan táctico de emergencia lo hemos estado actualizando. Hay una última actualización que hicimos, un poquito más aterrizada, a la luz de tantos eventos que han ocurrido, pero eso es una experiencia que dejó integrada a un grupo de gente que aún se mantiene. Eso es lo bonito de este grupo, y obviamente pues vamos a seguir trabajando en esto, y me uno a la idea de Eduardo, porque hay que sumar, no restar. Gracias. Gracias, Pedro, por la explicación. ¿Algún comentario, Eduardo? No, sí. Mira, yo estuve muy cerca de ese grupo, nos reuníamos virtualmente, pero me acuerdo que el sitio de reunión era la oficina de Pedro, eh, para discutir en el comienzo de eso, pero yo creo que ese grupo, el grupo que trabajó allí y que ha seguido actualizando eso, tiene una gran experiencia que aportar dentro de este movimiento y es parte de lo que nosotros debemos considerar. O sea, ese es un grupo que trabajó con las realidades, que afrontó eso. Y mire, y fundamentalmente, yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿para qué se hace esto? O como, como se mencionaba antes, cada vez veo más lejos el cambio, no sé qué. El aspecto básico es que nosotros nunca sabemos cuándo van a pasar las cosas. Y si cambia la situación y, y uno tiene que darle una oportunidad que pueden cambiar, es mejor estar preparado y es mejor tener gente que ya haya pensado en eso. Y el solamente que tú empieces a confrontar a las realidades, empieces a planificar, empieces a pensar, así se pierde ese trabajo, se gana en experiencia de cómo enfrentarse a una realidad y es, tú sabes, es como lo que hacen los que practican artes marciales. Tú haces 500.000 katas y probablemente ninguno te sirve para la situación específica de cuando te ataquen, pero sí la combinación de lo que tú has aprendido a hacer te da una capacidad de respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva que cuando tú no lo has pensado. Entonces, yo creo que sí es importante tener y a integrar a todos estos grupos, y yo sé que hay otros grupos que también se están moviendo en otros niveles que tenemos que integrarlos si queremos de verdad organizarnos como no sé quién fue el que dijo de verdad, ¿no? No esta organización más o menos pasiva que hemos tenido hasta ahora. Gracias, Eduardo. Ese trabajo nunca se va a perder, porque ese es un trabajo muy profesional y lo mejor es estar preparado en caso de, por ahí puso un comentario Lino de un dicho, ¿no? Es mejor estar preparado que venga un cambio y nos agarre con los pantalones abajo, ¿no?
Tengo 4 personas en derecho de palabra. Tengo a Eleodoro de Tosilla, Francisco, Eddie Ramírez y a Jorge Cancoff. 5 minutos cada uno. Eleodoro, por favor, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, a Eduardo, y por la presentación. Algunos me conocen y veo a muy buenos amigos en la lista de los que están asistiendo. Ustedes saben que yo soy peruano, que viví 40 años en Venezuela, tengo familia venezolana y trabajé mucho con muchos de los sectores económicos de Venezuela, incluso la industria petrolera, en temas justamente de organización y administración estratégica. Solamente quería compartir algunas reflexiones a raíz de lo que he escuchado. La primera responde a la pregunta de ¿hasta dónde llega Venezuela? Y mi respuesta en esta es que Venezuela llega hasta donde esté un venezolano. A veces hay la visión territorial de las cosas. Y cuando ya se tiene la 4ª parte de la población fuera del país, hasta ahí llega Venezuela. O sea, esa división entre los que estamos en Venezuela o los que están en Venezuela, yo estoy en Perú ahorita, y los que están fuera de Venezuela, es una división artificial, porque Venezuela incluye a todos estos 7 millones que están por fuera. Y de hecho, yo diría que en la misma Venezuela, dentro del territorio venezolano, hay un exilio. Hay personas que están en el exilio de las decisiones, hay personas que están en el exilio del sistema para satisfacer sus necesidades. Hay mucho venezolano exiliado dentro de Venezuela. Entonces, escuchando todas estas conversaciones y habiendo además participado en numerosos esfuerzos de organización, y sé que hay muchos en paralelo que se están haciendo tanto para intervenir en la recuperación de industrias como en la recuperación de ciudades y en la recuperación de procesos que se han interrumpido, hay algo que para mí es muy importante, que es la responsabilidad de crear un contexto para propiciar el cambio institucional. Y en eso me gustó escuchar la presentación sobre el movimiento de Venezuela en el exilio, de la diáspora, porque mientras no se cree un contexto para el cambio institucional, sin cambio institucional va a ser muy difícil desarrollar las organizaciones y desplegar planes. Y para poder avanzar en eso, para poder avanzar en un cambio institucional, se necesita pues una gran convergencia del esfuerzo para que se produzca el cambio político y sobre todo para poder llegar a los factores de poder que pueden hacerlo posible. Sabemos cuáles son esos factores de poder que están sosteniendo la situación actual y mientras no haya cambio en esos factores de poder, no habrá cambio en las instituciones y mientras eso no ocurra, no habrá oportunidad para desplegar las buenas iniciativas que ya se han estado trabajando y las formas de organización que hacen falta para recuperar rápidamente a Venezuela. Sin duda, la diáspora hay que incluirla, pero no como diáspora, sino como es lo que es. O sea, es la Venezuela extendida, es la Venezuela que ocupa el mundo. Y esa era la reflexión básica que quería hacer. Yo sin duda creo que ya existen los elementos estos viejos elementos de lo que se considera el manejo de cambio. Ya la insatisfacción positiva existe, ya la claridad de propósito y lo que se quiere en términos de democracia y libertades está claro. Lo que hace falta es materializar los cambios en los factores de poder que harían posible el cambio institucional para que todo lo demás se despliegue. Así que todas estas iniciativas que ustedes llevan adelante y que están muchos llevando adelante son positivas, deben continuar a la espera de que se materialice el cambio institucional. Ahora, creo que eso es caminar con los 2 pies. Hay que caminar en las habilidades y posibilidades sectoriales, ya sea el sector de la energía, ya sea el sector de la agricultura, ya sean los diferentes sectores, pero a la vez hay que estar trabajando por el gran cambio institucional. Bueno, quería compartir esta visión. Más adelante estaremos, gracias a una invitación de Eduardo, compartiendo un poco más sobre las visiones del futuro en otra oportunidad. Y muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias, Eleodoro. Algo importante que no dijo Luis Augusto, este movimiento ciudadano venezolano en el mundo incluye a los que están en Venezuela. No es solamente un movimiento de la diáspora, es un movimiento global, incluye a los que están en Venezuela. Muy bien. Seguimos con Francisco. Buenos días, ¿me copian? Sí, te copiamos loud and clear. Mira, empezaré por felicitar a Eduardo, como ya dijo Carlos Sánchez, una tremenda presentación muy sistemática que nos fue llevando a cómo debemos organizarnos. Con respecto a la organización, a mí me preocupa desde hace mucho tiempo
cómo somos los venezolanos, que tenemos unas grandes ideas, somos buenísimos, más que los anglosajones en esquematizarlas, en darlas, en ponernos en perspectiva. Vamos a tomar el mundo, pero a la hora del té, a la hora de trabajar, son muy pocos los que arrimamos para el niño. Como decíamos, somos muy buenos públicos de galería, hablándole a los valles, y muy poco nos ponemos el uniforme. Entonces, yo no sé si estás de acuerdo, Carlos y Eduardo, empezar en este mismo chat a poner nuestros nombres, lo que estamos dispuestos a formar este grupo inicialmente, y después, posteriormente, llamamos una reunión para organizarlo. Es una primera idea. Lo otro es, lo más fácil es motivar a los que ya están motivados, y me parece una gran iniciativa. Creo que lo de los Ciudadanos por el Mundo, conectarnos con ellos y conectarnos con otras organizaciones que ya Eduardo lo había propuesto. O sea, conectarnos con las otras organizaciones y con las cabezas que tienen cierto liderazgo a nivel de la diáspora para seguir avanzando. Algo que lo hemos intentado en BAPAC, no con mucho éxito, y lo seguimos intentando, es conectarnos con los jóvenes. Eduardo habló de hasta 5 generaciones. Yo voy a dividirlo en dos tipos de jóvenes. Uno no tan jóvenes, que son los que van de 35 a 45 años, que son los que estaban empezando en la industria petrolera venezolana, pero ya se han desarrollado afuera, han tenido posiciones importantes, técnicas, gerenciales, y no nos ven, vamos a ser sinceros, a las veces que yo conversé con nosotros, nos respetan, nos quieren, pero no nos ven como nosotros, como que queremos hacer todo este tipo de cosas para volver a Venezuela y volver a ser los jefes. Entonces, tal vez conscientemente nuestro trato hacia ellos no es de igual a igual, entonces tenemos que hacer un esfuerzo de darles el debido respeto, ponerlos en nuestras reuniones en posiciones de liderazgo, darles más para que se sientan cómodos, que nosotros lo que queremos es ayudar a que salga del país. Eso entre los profesionales jóvenes, que muchos los vemos, bueno, ya yo fui tal cosa y tal cosa, y este es un cachirapo. Y debemos olvidarnos de eso. Muchos de ellos están mucho mejor preparados que nosotros, y eso es lo que debemos reconocer para poder hacer que ellos trabajen con nosotros. El otro grupo es los menores de 35 años, son los jóvenes venezolanos conectados con nosotros, pero que no se han desarrollado en Europa, Medio Oriente, en México, Estados Unidos, y tienen otra forma de desenvolverse, otra forma de trabajar. Con eso también tenemos que plantear, pues. Pero otra vez, no tenemos la fórmula cómo acercarnos a ellos, y como dice el dicho, se aprende a nadar nadando, y yo propongo que los invitemos, sigamos trabajando con ellos, veamos la interacción y veamos cómo lo podemos sumar. Esa es la propuesta hacia los jóvenes. Con respecto a una tremenda intervención de Luis Augusto Colmenares, me gustó mucho lo que dijo de todas las cosas, pero voy a tomar una sola cosa, lo del área de financiamiento. Tenemos que aprender con los anglosajones, que se reúnen 10 anglosajones y al poco tiempo ya tienen financiamiento para trabajar, y nosotros nos reunimos 100 y no tenemos ni para el café. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Tampoco, otra vez, no tengo la idea, pero tenemos que buscar la forma de ser consistente en lo del financiamiento. Y yo compro la idea de Augusto Colmenares de montarnos en ese carril. Lo otro es, tenemos que, y aquí con esto finalizo, es que, como dicen los americanos, agree to disagree. Muchos tenemos ideas sobre el calentamiento global, otros no, otros estamos intermedios, que podemos seguir industria petrolera. De todas maneras, a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando sabemos el peso que tiene la industria de hidrocarburos y que podemos seguir produciendo, minimizando el efecto invernadero. Eso, o sea, muchas veces yo le digo a los que no están trabajando ahorita todavía en la industria, que no nos ayude, compadre. Ya las compañías están seriamente, que tienen en su interés en seguir produciendo petróleo, pero adaptarse a las nuevas tendencias y minimizar los efectos invernaderos, y eso se puede hacer. No es que se pueda hacer, es que hay que hacerlo, porque el hidrocarburo va a seguir produciéndose. Y no encajonarnos que si este de izquierda, que si este de derecha. Tenemos que ser democráticos. Si hay un enemigo o hay algo que está desviado y no está de acuerdo, es mejor tenerlo cerca que lejos. Y no tenemos que tener miedo a agree to disagree, a tratar a la gente con respeto.
Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Hay algo bien importante. Bueno, tú mencionaste algo que es vital y eso lo hemos conversado con Luis Augusto y en todos los grupos que hemos estado trabajando, que es la parte financiera, que para que un movimiento de esta naturaleza pueda seguir adelante requiere algunos recursos. Y bueno, posiblemente la manera inicial es a través de una contribución pequeña de los que se sumen al movimiento. Yo pienso que en este momento, además de participar en nuestras organizaciones, Benamérica, VAPA, etcétera, etcétera, es bien importante que todos nos unamos a ese esfuerzo. En este momento ellos tienen un comité promotor que no está elegido democráticamente. Ellos pretenden ir adelante con hacer una representación democrática, pero yo creo que es bueno empezar a darle unirnos a este grupo, a este movimiento. Creo que es un movimiento bien importante y como dije, vital porque incluye la diáspora, incluye los venezolanos en Venezuela. Bueno, mira, tengo dos personas en la lista de espera y con ellos concluimos y pasamos a la sobremesa. Tengo a Eddie Ramírez y a Jorge. Adelante, Eddie. Bueno, felicitaciones, Eduardo, nos diste una clase excelente. También aprovecho la oportunidad de felicitar a Pedro Castillo, desearle mucho éxito al frente de la sociedad. Bueno, como saben todos ustedes, yo no soy petrolero, son unas simples reflexiones. A veces me da la impresión de que no sabemos vender bien el tema petrolero porque actuamos muy en reactivo, muy a la defensiva. En general hay una tendencia a negar la influencia de los hidrocarburos en el cambio climático y eso lógicamente despierta un rechazo, ¿no? Todos estos movimientos mundiales que vemos de la joven Greta, que indudablemente la utilizan, de estos muchachitos que le tiraron unos potes de salsa de tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh, eso es indetenible, eso es indetenible. Entonces sí tenemos que predicar de una manera distinta, que sabemos que tenemos un problema, que ese problema lo podemos resolver y que va a resolverse y que no tiene sentido pues cortar una fuente importante de energía en estos momentos porque sería suicidio. Por eso sí es importante hablar de la energía, petróleo y energía, a pesar de que estoy consciente de que a corto plazo tiene que ser únicamente petróleo porque es nuestra fuente de divisa. Ponerse a desarrollar por parte del Estado energía eólica, energía solar en estos momentos donde el país está en cero y que es necesario reconstruirlo, sería suicida, no tendría ningún sentido. Pero pensando a largo y mediano plazo, tenemos que pensar en otras fuentes de energía. Con respecto a que hay que estar preparado. Ahorita se va a celebrar otro aniversario el 18 de octubre del 45. Y resulta que todo el mundo sabía que venía el golpe del Estado y muy pocos se prepararon. ¿Quiénes se prepararon? Únicamente Acción Democrática. ¿Qué logró con esa preparación? Bueno, que de una junta de 100 miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno impusieron a cinco personas, 5 militantes de ellos, porque el quinto militante que se dice que era independiente realmente era muy cercano a Acción Democrática. Entonces hay que estar preparado porque si no realmente no podemos enrumbar el país hacia donde queremos enrumbarlo. Con respecto a la diáspora, apoyo totalmente esta iniciativa de Luis Augusto y de otros de organizar la diáspora. Es un trabajo bien difícil, pero hay que hacerlo. Lo que también hay que tomar en cuenta es que hay varias diásporas, ¿no? Hay una diáspora que está pensando únicamente en términos políticos, hay otra diáspora que está pensando en términos de regreso y hay otra diáspora que lo que le interesa es resolver su problema legal y su problema de trabajo donde están. Hay unos muchachos jóvenes, a mí me frustro aquí, yo vivo cerca de Toronto y realmente cuando converso con los jóvenes que tienen aquí 15 años, algunos 20 años, que ya no son tan jóvenes y realmente no les interesa en absoluto el tema político y el tema de Venezuela. Sencillamente se han radicado aquí y pareciera que han pasado la página. Ocasionalmente preguntan por cómo está la situación, pero realmente yo solamente me levanto el ánimo cada vez que hablo con Lino Carrillo, que él siempre tiene la maleta lista para salir al día siguiente para Venezuela, ¿no? Y así hay algunos, pero la mayoría, entonces hay que tomar en cuenta a la hora de organizar esa diáspora estas diferencias, que no es una sola diáspora, son muchísimas diásporas. Son solamente reflexiones de alguien que lo que le gusta es divulgar cosas y no es experto en nada. Muchas gracias. Gracias, Eddie.
Mira, tiene la palabra Jorge Cancoff y tenía alguien que estaba pidiendo la palabra, pero no está identificado, pero ahora es Luis Velázquez que le doy la primera palabra de la sobremesa, el primer turno de la sobremesa. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. No había tenido la oportunidad de saludarlo. Me parece es completamente interesante y mucho conocíamos lo que has presentado, Eduardo. Es algo, una metodología que ha sido exitosa no solamente en nosotros, en varias partes del mundo. Una de las cosas que yo quería mencionar, siempre nosotros hablamos del qué, el cómo y el cuándo. Yo particularmente pienso que el qué y el cómo hemos hecho bastante estudio. Esto no quiere decir que vamos a rechazar lo que Eduardo presentó, que está muy bien organizado metodológicamente, pero yo creo que tenemos bastante información de qué es lo que hay que hacer. Yo me recuerdo mucho que inclusive no estaba nombrado Juan Guaidó y en Ven América ya tuvimos varios reuniones, mesas de trabajo donde se analizaron todos los puntos, inclusive el tema militar que a mí me apasiona. De tal manera que el problema aquí que se presenta es el cuándo. Y yo entiendo que hay reuniones en República Dominicana, pero el problema es esa incertidumbre, y también apoyo lo que dijo Nelson Olmedillo, que la gente va pasando el tiempo y la gente se va desesperando. Entonces, el otro elemento que yo siempre traigo a colación es que la oposición y nosotros mismos, salvo algunos, no le estamos dando la debida importancia al sector militar. Es decir, pareciera que hablar de los militares es un tabú, o como los militares que tenemos ahora, que hay hasta 5 o 6 grados distintos de generales, son la gran mayoría corruptos y muchos metidos en el narcotráfico. Entonces pareciera que ese tema nos asusta o no lo conocemos muy bien. Pero yo de nuevo repito, es muy importante tomar el gremio de los militares, porque hay que establecer el rol de las Fuerzas Armadas. Yo lo he venido diciendo, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Es respetar la Constitución. Para eso fueron creadas unas Fuerzas Armadas, para que la Constitución, ya sea vigente o la nueva que vendrá, sea respetada. Entonces, ese elemento es muy importante, cómo incorporar en cierta forma a las Fuerzas Armadas delante de este proceso. A lo mejor se ha hablado y lo han hecho, pero yo creo que debemos de dejar de ver a las Fuerzas Armadas como un tabú, porque en mi conciencia yo no puedo pensar que todos los militares sean corruptos y que todos los militares estén de acuerdo con esta dictadura. Eso no puede ser. Ahí hay gente muy respetable, no solamente en el grupo de los militares retirados, sino en los activos. Yo sé que hay conversaciones y movimientos internos ahora de gente que verdaderamente no está de acuerdo con el régimen actual. Pero, por supuesto, hay temor. Ustedes saben, todos los militares que han estado presos, y no solamente presos, pues hay muchos que han perdido la vida. Entonces, yo lo que digo es cómo podemos nosotros ayudar a que el tema de las Fuerzas Armadas sea tomado más en serio. O sea, hay un grupo de oficiales que es el Frente Institucional Militar que preside el vicealmirante Rafael Huici Clavier y otros oficiales superiores, pero yo creo que debemos de alguna manera integrarlo, y si bien pues los planes que tienen no se pueden divulgar, pero por lo menos que ellos sepan que nosotros, los que estamos en la diáspora, los apoyamos a ellos, porque yo he hablado con muchos
oficiales superiores, y allí da la impresión de que no solamente la oposición no los ha tomado en cuenta, sino parece que nosotros mismos dentro de la diáspora no le hemos dado ese reconocimiento que ellos se merecen. Y recuerden la historia de Venezuela. La historia de Venezuela siempre han estado presentes los militares en buena o mala forma, pero siempre ha sido la historia del país. Entonces, mi recomendación es cómo podemos nosotros de alguna manera, por lo menos, darle a ellos esa impresión de que nosotros los apoyamos y contamos a ellos para cualquier cambio que haya en el país. Ese era mi comentario. Gracias, Jorge. Bueno, nosotros, como tú sabes, todos estos foros son abiertos y no tenemos ninguna limitación a que participen personas que están aliadas, que son del área militar. Yo creo que este es un tema que siempre ha sido muy, ¿cómo diría? No delicado, simplemente que la interacción con el militar a veces no es fácil de visualizar. Posiblemente tú nos puedes ayudar a establecer un mecanismo de cómo comunicarnos con ellos, o sea, o cómo ellos que pueden integrar. O sea, yo creo que necesitamos ayuda porque te digo, están invitados, si ellos quieren venir a esta reunión están invitados, nosotros no tenemos ninguna limitación. Solamente hemos tenido un webinar que nos dio un militar de Colombia sobre la seguridad de Venezuela. Nunca hemos tenido nada sobre militares venezolanos, que yo entiendo que hay niveles de confidencialidad, etcétera. Ellos nos pueden divulgar su estrategia abiertamente, pero yo creo que ahí necesitamos un poco de ayuda, sobre todo tú que estás siempre muy interesado en este tema, a ver cómo podemos establecer un mecanismo de comunicación con ellos, y hacerle ver lo que estamos haciendo. Hay muchos planes que estamos haciendo, nos hemos comunicado con mucha gente, inclusive de nivel político, pues nunca nos hemos comunicado con los militares. Pero yo creo que tú tienes toda la razón, ahí lo puso Leodoro en el chat, es muy importante lo que estás señalando, y tú siempre has traído ese tema y nunca le hemos entrado al tema. Yo creo que es momento de buscar un mecanismo de cómo abordar ese tema, ¿ok? Te lo agradeceríamos. Simplemente quería agregar que en el grupo de coordinadores de Ven América, recientemente hemos creado el Comité de Seguridad y Defensa. Ese es un grupo que, bueno, Eduardo está presente allí y que maneja Gonzalo Aguerre, y ya tenemos un grupo que está allí. Vamos a tener una próxima presentación el sábado 22 de octubre. Ok, perfecto. Mira, Eduardo iba a cerrar, pero tuvo problemas, increíble, pero tuvo problemas de internet, estando allá en Florida. Entonces yo voy a proceder a cerrar la reunión y pasamos a la sobremesa. Bueno, Eduardo no está, pero realmente le agradecemos mucho a Eduardo su presentación de hoy, como yo dije, muy sistemática y que nos lleva a un mecanismo de cómo organizarnos.